UCI, un canal inteligente. En UCI Edición Central te contamos todo lo que acontece a nivel nacional de forma veraz y transparente. Siempre listos para informar. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes, les saluda Guido Sánchez Llávar en esta nueva edición de Conversatorios del Instituto del Futuro. Hoy día tenemos un tema de coyuntura, un tema importantísimo, un tema crucial en el desarrollo de las sociedades, de las economías. Estamos hablando del tema de salud. Vamos a hablar el futuro de la salud en el Perú y en Latinoamérica. Y tenemos, como siempre, excelentes invitados. En un momento los presentamos, pero ustedes saben que este programa tiene auspiciadores, tiene patrocinadores y está la Fundación Friedrich Naumann y UCI, el canal inteligente. Entonces, le estamos dando la bienvenida y agradeciendo a nuestros auspiciadores. Ahora tenemos las palabras, como todos los programas, de Jennifer Gómez. Ella nos va a dar unas palabras a nombre de la Fundación Friedrich Naumann. Jennifer, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Encantada de estar nuevamente con el Instituto del Futuro un viernes más. Bueno, les voy a contar brevemente lo que hace la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. La Fundación Naumann es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania y se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina, que es la oficina de los países andinos, trabaja acá en actividades para Perú, pero también lo hacemos en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia y en Venezuela. Estamos enfocados a defender los valores liberales y tenemos actividades en el Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como FNF Países Andinos, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Conocemos un poco ya de la actividad de la Fundación. Y ahora vamos al tema que nos convoca, al tema de la salud, el futuro de la salud en Perú y Latinoamérica. Y ahora voy a presentar a nuestros invitados. A cada uno de nuestros invitados es un panel de 4 invitados, todos ellos expertos y conocedores, y además han tenido responsabilidades muy importantes en la dirección y en el manejo de la salud en el Perú. Me estoy refiriendo a Luis Loro. Luis Loro es asesor del despacho ministerial en el Ministerio de Educación. Luis, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer compartir esta experiencia tanto con la exministra doctora Midori de Javis, con quien tuve la oportunidad de trabajar en la entonces DISA Lima Este y en el Hospital de Chosica, y con el doctor Gabriel del Castillo, expresidente ejecutivo de Salud. Efectivamente,
Gracias, Lucho, porque me estás ayudando a hacer la presentación de nuestros otros invitados. Excelente, gracias, efectivamente. Estamos con la doctora también Midori de Javis. ¿Cómo está, doctora? Ella fue exministra del Ministerio de Salud. Bienvenida y muy contentos de estar con usted para conversar de este tema tan importante, la salud en el Perú, el futuro de la salud en el Perú y en Latinoamérica. Muy buenas tardes, doctora. A ver, no tenemos un retorno. Ahora sí, con su micrófono, por favor, estos ajustes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá reencontrándome con viejos amigos. Sí, estamos. Jóvenes amigos. Sí, efectivamente. Y ahora voy a presentar a nuestro otro invitado. Estoy con Gabriel del Castillo. Gabriel, qué gusto de tenerte aquí en el programa. Él fue expresidente de Ejecutivo de Salud. Y bueno, un experto en temas de salud también. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto estar aquí con los panelistas, efectivamente grandes amigos de la profesión, y un placer también participar en este foro del Instituto del Futuro. Claro que sí, claro que sí. César Amaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Guido Sánchez Yávar. Estoy ahora de conductor de este programa, de este espacio, y el tema tan importante que nos convoca, el futuro de la salud en Perú y Latam. César Amaro es investigador principal de Evidenza Consultores, ¿no? Una empresa especializada en gestión pública y hace cursos, consultorías y otras actividades. ¿Cómo estás, César? Qué gusto tenerte en el programa. Muy bien, Guido, gracias por la oportunidad. Igual, como decía Midori, es muy grato ver a amigos jóvenes con quienes vamos a dialogar, de hecho, ese tema tan importante para el país. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias por lo de jóvenes. Estoy muy agradecido y me incluyo. Bien, amigos, vamos a empezar entonces con este tema crucial. La salud, ¿no? La gran lección de esta pandemia del COVID-19 creo que sin duda ha sido la centralidad de la salud en el tema del bienestar. Sin salud poco podemos hacer. Creo que esa es la gran lección y de eso vamos a hablar. Y tenemos algunas preguntas y tenemos una mecánica muy sencilla. Yo voy a plantear un tema, una pregunta, y vamos a responder entre todos nuestros panelistas los puntos de vista particulares de cada uno de ellos. Muy bien, entonces empezaremos por el tema, y la pregunta para todos ustedes es aspectos del sistema que necesitan una inversión urgente, es decir, ¿qué debemos priorizar? Empezaremos por el orden en el que presenté a nuestros invitados. Luis Loro, por favor, ¿qué debemos priorizar como inversión urgente? Bien, yo creo que la primera prioridad en el mejoramiento de la salud, y entendemos esto como un post-pandemia, creo que la salud pública en nuestro país debe tener un antes de la pandemia, un durante que nos costó mucho y un después. Pero el principal factor creo que hemos visto durante este tiempo es el tema de los recursos humanos, sobre todo en el tema de especialidades que no existen o que existen muy pocos profesionales, como es la medicina crítica y algunas otras que ya veníamos viendo anteriormente, como neurocirugía, cirugía de tórax, y que desgraciadamente se evidenció más en las regiones alejadas de Lima. Una vez más hemos visto cómo Lima ha tenido que soportar la sobredemanda de pacientes durante este periodo, y aunado al tema del recurso humano, al tema de infraestructura y equipamiento. También tuvimos los mismos problemas, tanto con unidades de cuidados intensivos, como ventiladores mecánicos, medicamentos y equipos de protección personal. Esos dos temas, después seguramente vamos a hablar de la unificación del sistema de salud, pero creo que fundamentalmente hacia ahí debe ir dirigida nuestras primeras miradas. Recursos humanos, infraestructura y equipamiento creo que podría ser la prioridad durante este periodo post-pandemia. No, de acuerdo, excelente. Entonces, con la misma pregunta, ¿qué debemos priorizar? ¿Qué debemos urgentemente priorizar en estos temas de salud, en temas de inversión? Voy a hacerle la pregunta a la doctora Midori de Javis, que además ha tenido la responsabilidad de conducir este ministerio, el Ministerio de Salud, precisamente que es la entidad rectora en el tema que nos convoca hoy día. Doctora, ¿usted qué priorizaría? ¿Qué deberíamos priorizar urgentemente en los temas de salud?
Sí, esta es una pregunta central y su centralidad comienza justo a partir de la palabra priorización. Priorización significa básicamente ponerle más importancia a algo, menos importancia a otra cosa. Y eso es muy difícil de hacer en salud. Todo es importante en salud. Y todo es urgente. Difícil. Y todo es urgente. Entonces, este concepto de priorización yo creo que es sumamente importante tenerlo claro. Es necesario priorizar, aun cuando es difícil hacerlo en salud. Desde esa perspectiva, mirando también la experiencia más internacional de países respondiendo a este fenómeno tan tremendo que hemos tenido y seguimos teniendo de COVID, pareciera haber evidencia que los países que tienen una base sólida de salud pública y de atención primaria lo han hecho mejor. Entonces yo creo que hay buena evidencia para poner a discusión cómo fortalecemos nuestra salud pública, es decir, la salud de la población. No estoy hablando de la salud pública como propiedad del Estado, estoy hablando de aquella base fundamental de la salud, que es los problemas de salud poblacionales, entre los cuales obviamente ahora sabemos mucho más que antes con la pandemia. Ahora todos hablamos de temas de salud pública, inmunidad de rebaño y estos términos que antes eran más específicos para la gente que sabía de salud pública en particular. Entonces hay que aprovechar, la gente está sensibilizada, nunca como antes, como bien decías tú, hay una claridad respecto de la importancia de la salud para el bienestar en general y los estrechos lazos entre bienestar y capacidad productiva, económica en el país, ¿no? y en el mundo entero. Entonces yo diría priorización, ¿qué queremos priorizar? Debemos mirar salud pública, debemos mirar atención primaria. Ahí yo he hecho algunos cálculos que podemos comentar en un rato, pero esa claridad es muy importante. No quiero dejar de lado lo que mencionaba el doctor Luis Loro, ¿no? Hay importancia también de desarrollar estratégicamente algunos aspectos de la más alta complejidad, pero un proceso explícito de priorización de la salud pública y el primer nivel de atención o de la atención primaria más globalmente es sumamente importante, porque los recursos en salud, tarde o temprano, si no están bien dirigidos, focalizados, priorizados, terminan siempre a nivel hospitalario. Y seguimos sin construir esta base fundamental, la base de la pirámide que necesitamos urgentemente. Quiero resaltar, y la literatura y los informes recientes, todos apuntan en ese sentido, doctora, en el sentido de la atención primaria. Pero ¿podría ser un poco más explícita, contarnos qué estamos entendiendo por atención primaria y cómo debería hacer esta inversión y cómo deberíamos priorizar este segmento o este tipo de atención o este tipo de servicio? ¿Y qué ha pasado antes y qué debería pasar en el futuro con la atención primaria? La atención primaria, como mis copanelistas saben muy bien, es un concepto elusivo de alguna manera. En su sentido más propio, originario, es el conjunto de servicios esenciales que se brindan a la población en cualquier nivel de complejidad. La atención primaria no debe confundirse con atención en el primer nivel, necesariamente, que ha sido una distorsión del concepto a lo largo desde Alma Ata, digamos. Entendiendo ese concepto más general, que es los servicios esenciales de una población en los diferentes niveles de complejidad, el énfasis que yo hago es reforcemos los centros de salud 1.3 y 1.4. Elevemos, que están en el primer nivel, elevemos su capacidad resolutiva. La gente no va a los centros de salud y va directamente a los hospitales, aquí y en muchas otras partes, debo decir, porque el primer nivel tiene muy poca capacidad resolutiva, comenzando con la capacidad de suministrar medicamentos, que es, por supuesto, un elemento fundamental de la atención, ¿no? Sobre todo el listado de medicamentos esenciales.
Entonces la gente se va a los hospitales y tenemos estas distorsiones que conocemos en el sistema, largas colas hospitalarias, hospitales grandes atendiendo eventos de enfermedad que podrían fácilmente resolverse en un primer nivel potenciado. Entonces, mirando algunos números, y esto por supuesto para confirmar, porque una cosa que deberíamos hacer es un censo de infraestructura para saber cómo estamos, en concreto, digamos, yo he visto algunas cifras que indican que si sumamos todos los establecimientos 1.3 y 1.4, MINSE, salud, gobiernos regionales, en realidad no habría una gran necesidad de nueva inversión. Lo que se necesita es repotenciar y poner a punto estos establecimientos y abrirlos a toda la población, es decir, dejar de tener esta parte de la infraestructura es para un tipo de asegurado y esta otra para otro tipo de asegurado. Y ahí es cuando nos encontramos un poco en la ruta de una manera concreta de comenzar con la integración del sistema. Ahora este tema de la atención primaria... Eso se dice fácil, pero es sumamente complejo, ¿no? Claro, pero usted diría que este problema de la atención primaria más bien es por el lado de la demanda, es decir, que los pacientes no tienen la costumbre, no tienen la educación, la cultura de ir a estos centros de atención que puedan estar mucho más cercas, asequibles, y de irse de frente a un hospital. ¿O es más bien una falta de oferta, de calidad de la oferta en el sistema primario de atención? ¿Cuál sería el balance? Yo creo que las personas somos racionales. Las personas, cuando se dice, es la idiosincrasia de la demanda o de tal persona, en realidad no estamos diciendo nada, es un término que no se sabe qué hay adentro, digamos. Yo sí creo que las personas son racionales. Si a cualquier persona, a usted, a mí, a cualquiera de los que estamos en el panel, nos mandan a un primer nivel y en el primer nivel no resolvemos el problema, porque no están los horarios, no están las capacidades, no hay rotación de especialistas, la atención es limitada y no hay medicamentos, no tiene ningún sentido que sigamos yendo al primer nivel. Es totalmente racional, ¿no? Entonces, más que y sí ha habido esto, genera en las personas un cierto comportamiento, obviamente, que va a ser solo posible de revertir si es que comenzamos a tener un primer nivel de calidad. Si no, no hay manera que la gente modifique su conducta, ¿no? Tal vez la pandemia podría ser una buena oportunidad para revertir esto, ¿no? Porque ahora nos estamos acostumbrando a ir a los lugares de compra más cercanos de la casa porque no queremos movilizarnos, no queremos aglomeración. ¿Usted cree que podría ser una excelente oportunidad, ya que estamos cambiando los comportamientos en casi todas nuestras actividades? Tal vez sería una muy buena oportunidad. La pandemia ha abierto, ha sido muy penosa y ha traído muchísimo dolor a la humanidad, ¿no? Como sabemos, pero también ha abierto algunas oportunidades que hay que aprovechar. Una, yo creo, que está por explotar es este diálogo MINSA-MEF, donde efectivamente haya una visión común de cuáles son esas prioridades, por dónde vamos a comenzar a poner recursos, entender de ambos lados que este es un proceso de mediano y largo plazo, por lo tanto comenzar a tener compromisos también multianuales, que no tengamos estos cambios cada año, un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, como yo digo, la política de Juana la Cubana. Entonces hay una oportunidad importante de tener ese diálogo hoy. No debemos permitir que pasada la pandemia digan, bueno, se pasó la pandemia, retiramos los recursos adicionales y regresamos a la inercia anterior. Sería una pérdida de oportunidad enorme. Partiendo de ahí, yo creo que una conducción muy fuerte del ministerio, y eso lo podemos conversar más adelante en términos de qué se necesita para que esto ocurra, es también sumamente importante, y en fin hay otras condiciones, pero en particular yo diría la innovación tecnológica es algo que tenemos que mirar con seriedad, porque creo que es un camino que puede ser muy positivo y sin retorno. La digitalización de los procesos en salud es esencial.
Yo creo que si en los próximos 5 años logramos conectividad, digitalización, comunicación entre los diferentes sectores, en fin, un sistema digital que apoye, una transformación digital que apoye la calidad de atención y la interoperabilidad, habremos hecho muchísimo. Entonces sí, creo que la pandemia nos abre, por un lado, la alta visibilidad y reentendimiento de lo que es el sistema de salud, por la opinión pública, por los usuarios, por la prensa, en fin, por los políticos, y por otro lado, estas innovaciones tecnológicas que hay que aprovechar en su máxima expresión, porque además son muy costo efectivas la mayoría de ellas. Correcto, excelente. 2 puntos interesantísimos. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Gabriel del Castillo. Él ha sido expresidente de Salud. Gabriel, igual, la misma pregunta. ¿Qué aspectos consideras desde tu punto de vista, desde tu experiencia, qué aspectos del sistema que necesitan una inversión urgente? Mira, yo creo que en esa pregunta vamos a coincidir la mayor parte de los presentes, ¿eh? Se ha discutido muchísimo. Así que para diferenciarme un poco te voy a decir qué es lo que no debemos hacer primeramente, en qué no vamos a enfocar. Me parece excelente. ¿No? Muy bien. Y no sé si estarán de acuerdo, así que lo podemos discutir. Yo creo que en esta época en que hay que tomar medidas urgentes y hay que prepararnos bien, no debemos discutir la fusión de Salud y MINSA. Ese es un proceso muy complicado, muy largo, que cuenta con la oposición de los trabajadores de cada una de esos grupos institucionales y requiere una preparación y unos tiempos que calculo podrían ser no menores de 10 años. Entonces no es una prioridad en este momento, aunque es un tema importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Yo creo también que debemos dejar de hacer algo que se está haciendo y que es perjudicial. Yo creo que MINSA no debe ser un gestor operativo de hospitales y centros de salud. Y eso es algo que debemos de dejar de hacer y debemos replantearnos esto. Yo creo que hay otros temas, un par de temas también importantes. Yo creo que hay un conflicto de intereses entre MINSA y su salud, ya que MINSA es operador y por lo tanto su salud lo supervisa, pero el ministro es el que nombra al superintendente. Entonces ahí hay conflictos de interés que hay que resolver. Necesitamos su salud que sea independiente y que le diga al gestor operativo qué es lo que tiene que hacer con total libertad y no tener reportes hacia él, ¿no? Yo creo que esos son temas que no hay que hacer y que facilitarían la transición hacia un mejor sistema de salud, ¿no? Ahora, lo que sí hay que hacer, estamos claros que hay que potenciar particularmente el primer nivel de atención. Yo creo que hay que hacer un shock de inversión en el primer nivel de atención. Si los números dicen que tenemos suficientes centros, bueno, en salud no los he visto, pero en MINSA sí, entonces esa red conjunta es posible que sea suficiente. Yo creo que hay que potenciarlos. ¿En qué sentido hay que potenciarlos? Pues necesitamos médicos de familia, medicina comunitaria, enfermeras comunitarias, ¿sí? Enfermeras de repente especialistas en pediatría, obstetras, etcétera, en esos centros de primer nivel. Y yo creo que otro segundo punto, posiblemente también coincidan mis acompañantes aquí, es que hay que empezar a trabajar desde ahora las redes integradas de salud con el primer nivel incorporado en esas redes para que estemos preparados para abordar cualquier otro episodio de emergencia y para que tengamos un sistema, una mecánica de atención que el primer nivel contenga, que un primer nivel con los profesionales adecuados, con el número de centros adecuados, con las capacidades necesarias, con la infraestructura adecuada, porque hay unos puestos de salud que realmente cuando los vas a visitar te quedas en shock por la carencia que tienen, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en eso. Pero bueno, las redes integradas de salud permiten que los casos que no puede atender el primer nivel, pues lo atienda el segundo nivel y así sucesivamente hacia el tercero y vayan luego
bajando al segundo y al primero los pacientes que se van recuperando, ¿no? Es importante tener este concepto de integración que no tenemos en general hoy, porque genera una dinámica importante, no solo en el flujo de pacientes, sino en los servicios que se pueden dar, en las economías de escala que tendrían las redes de salud e incluso en la calidad de los proveedores que podrían abastecer de servicios a estas redes, ¿no? Excelente, un excelente resumen. Además me encantó tu propuesta, lo que no debe hacerse y lo que debe priorizarse. Excelente, Gabriel, muchas gracias. Y ahora la misma pregunta para César Amaro. A César, por favor, ¿cuáles son los aspectos que necesitan una priorización en la inversión? Sí, muchas gracias por la pregunta. Coincido plenamente con lo que plantea Gabriel, lo que no debemos hacer, ¿no? Y saludar la promulgación de la Política General de Gobierno hace pocos días, que establece como primer lineamiento algo importante, como decía Midori, la oportunidad política, ¿no? La generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria. Primer lineamiento de la política de gobierno para los próximos 5 años, importante destacar, ¿no? Y ya entrando a la pregunta que has formulado, tengo dos planteamientos, ¿no? Uno que no calza como inversión, pero sí como alta prioridad, es el de la rectoría. En realidad es muy importante que el MINSA asuma el rol rector y en consecuencia deje de hacer labores operativas, ¿no? Como el manejar la salud de Lima en términos operativos, ¿no? Que no es un problema, por si acaso, de este gobierno, es un problema heredado de los últimos 30 años y que desde el 2004, con la ley que delega las facultades de salud a las regiones, ¿no? Pues no lo hemos resuelto. Por tanto, es un tema muy duro, soy consciente de ello, pero el Ministerio tiene que asumir ese reto enorme ahora en la nueva elección del alcalde de Lima, para que la persona que asuma ese rol también asuma esa responsabilidad de un modo ordenado y obviamente como debe de ser, ¿no? Y eso permitiría que en ese rol de rectoría, que es urgente e importante asumirlo, asume el papel de conducción y articulación, ¿no? A nivel regional, a nivel nacional. Y la pandemia nos ha generado enormes problemas obvios, ¿no? Y estoy sensibilizado porque vengo de un taller en la mañana donde hemos discutido con diferentes sectores del Ejecutivo este tema, ¿no? Y la pregunta era, oye, ¿qué pasaría si mañana hay una nueva crisis, una nueva epidemia, digamos, ¿no? Una nueva pandemia, una nueva amenaza de esta naturaleza por una catástrofe en el territorio o una amenaza externa de tipo biológico? El sistema se activa en automático, estamos preparados, ¿no? Y la respuesta todavía es preocupante, ¿no? Ahí se ha avanzado como país, pero digamos esa respuesta de capacidad de conducción rápida todavía está en la agenda pendiente. Bien. Por tanto, hay un aspecto fuerte ahí, ¿no? Perfecto. Gracias, César. Excelente. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta que tenemos acá preparada y queremos hacerlas llegar a ustedes para que nos puedan dar su opinión. Estamos hablando de qué priorizar, y ya tenemos bastante claro, hay bastante coincidencia en algunos puntos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué se debe priorizar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cuáles son los mecanismos de inversión, de trabajo que deberíamos implementar? Y vamos a empezar con la doctora Midori para que nos pueda dar su opinión de cómo y qué mecanismos utilizar para estos procesos de inversión. Doctora, adelante. Antes de pasar a eso, me acabo de acordar que hay un punto que es bien importante a tomar en consideración, es frente a nuevas epidemias, en fin, ¿cuánto vamos a pensar en la flexibilidad del sistema para ser capaz de crecer frente a eso? Es decir, esta idea del surge capacity. O sea, cómo expandimos rápidamente la oferta cuando hay una epidemia, cómo nos reconcentramos en una estructura más permanente. Es decir, el nivel de demanda que sobre, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, intermedios, en fin, en una pandemia, como hemos visto, se ha incrementado notablemente, y casi ningún país ha sido capaz de responder con su operación normal, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ajusta el sistema rápidamente? ¿Cómo se contrata personal? ¿Cómo se hacen establecimientos en tiempos muy cortos? Y eso hay grandes aprendizajes en la pandemia a nivel mundial que tenemos que incorporar. La propia concepción de la logística, esta idea del just in time,
de alguna manera está comenzando a repensarse en mejor tenemos un sistema por si acaso. Es decir, estos stocks, cómo manejamos stocks con el concepto de tener que crecer de repente muy rápidamente, ¿no? Entonces ahí hay unos temas bien interesantes, bien concretos, que creo que deberíamos estar incorporando ya en nuestra normativa, en nuestras formas de ampliar y reducir cuando se necesita la escala de operación. Eso es con respecto a la pregunta anterior. Con respecto a qué hace posible, yo retomo el punto que tomaba César. Una primera cosa y yo prefiero hablar de un plan de expansión de servicios que un plan de inversión, porque cuando hablamos de un plan de inversión no sé por qué automáticamente pensamos solo en la infraestructura y el equipamiento, y todos sabemos que en salud, si no tenemos después la puesta en operación, que básicamente se trata de recursos humanos, tanto clínicos como gerenciales, la infraestructura y el equipamiento solo no atiende personas, ¿no? Es un sector muy intensivo en mano de obra, como sabemos. Entonces, un plan de expansión significa no solamente mirar infraestructura, equipamiento, sino también cómo generamos la dotación de recursos humanos en las especialidades priorizadas, y cómo hacemos esa inversión en recursos humanos en formación y después captación e incorporación al sistema. Es un proceso que toma también algún par de años, que podría hacerse en paralelo a la generación de nuevas infraestructuras si se requiriese esto. Y eso necesita una conducción muy fuerte del ministerio. Estos procesos no se dan espontáneamente. A mí me preocupa, por ejemplo, algunas noticias que no he leído en completo, pero que se habla de descentralizar completamente a gobiernos locales y municipales, a locales y regionales, toda la gestión de la inversión. ¿Quién va a poner el norte? Yo no digo que el MINSA haga la gestión de la inversión, pero ¿quién hace la política? La política de inversión es la política de expansión de servicios. ¿Quién la implementa en el sentido de poner los mecanismos para verificar que se está cumpliendo? Y esa gran política solo es el MINSA, la autoridad rectora de salud, la que debe comandarla, por supuesto en un esfuerzo de concertación, de diálogo, de acuerdos, MINSA de salud, en fin, gobiernos regionales. Y ya en la propia operación de esa inversión, recordará César el funcionamiento de los CRIS, que eran estos comités regionales, locales, que funcionaron muy bien. Yo debo reconocer que a mí me sorprendió que funcionaran, donde se hacía justamente el orden de prelación. En esa época habíamos identificado como 700 establecimientos estratégicos en el país, es decir, aquellos que tienen que ser reforzados para mover la red integrada. Y en cada región se hacía el orden de prelación, se tomaban acuerdos, todos tenían tareas, porque inclusive aquel que tenía lejos la posibilidad de iniciar la inversión, el alcalde tenía que hacer el saneamiento físico-legal del terreno, en fin, una serie de complejidades procedimentales que tiene detrás la inversión. Entonces era un espacio de articulación de esas decisiones, de priorización de la inversión, y si se cumplía con, digamos, de ponerle prioridad a estos establecimientos estratégicos, el MINSA tenía, por acuerdo con el MEF, una especie de fast track de esos recursos, de que tenían preferencia respecto de otras inversiones que estaban en curso. Entonces, sí es importante la conducción, el acompañamiento del ministerio, tener una política que conduzca hacia dónde va el sector, porque lo que finalmente mueve la atención finalmente son estos cambios en la infraestructura, en la inversión, que supone decisiones se están tomando decisiones hoy sobre el rumbo que va a tomar el aparato productor, digamos, la oferta de servicios en los próximos años. Esa responsabilidad del MINSA es necesaria retomarla. Yo la veo un poco diluida en los últimos años. No hablemos COVID, obviamente. Eso distrajo a todo el mundo, pero inclusive desde antes, esta idea de descentralicemos la inversión
las políticas de inversión es justamente lo que no debería descentralizarse, y lo que sí debe descentralizarse, como decía bien César y Gabriel, es efectivamente el MINSA no debe estar administrando establecimientos de salud, entra efectivamente en un conflicto de interés con su salud y es juez y parte, ¿no? Pone las normas y los estándares, digamos, de operación, y a la vez es operador, con lo cual nunca termina efectivamente siendo sincero con el nivel de operación que tiene. Correcto. Y mucho menos es un escenario para que haya consecuencias de eso que puedan imponer su salud. Ahí hay un claro tema de dificultades, de separación de funciones, ¿no? Muchas gracias. Qué importante los temas que hemos mencionado. Además, estamos en un país centralizado, con una inequidad. Por ejemplo, en los índices de desarrollo humano hemos avanzado, pero cuando vemos en los índices de desarrollo humano por el tema de la desigualdad, de la inequidad, ahí sí hemos retrocedido, estamos muy mal. ¿Qué significa esto? Que los distritos donde tenemos en Perú el mayor índice de desarrollo humano, comparados con los que tienen menor índice, la diferencia es muy grande, pues, ¿no? Entonces, en salud y en cualquier otro sector se da estas diferencias y estas inequidades, ¿no? Y tal vez, César, quería preguntarte la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas modalidades de inversión, de expansión del servicio? En fin, como queramos llamarlo. César Amaro, por favor, ¿qué piensas tú si después de la pandemia habrá una nueva oportunidad de comenzar a corregir estas inequidades, este centralismo y estas otras situaciones que hacen que los servicios, no solo en salud, sino en otros, no estén llegando en la debida calidad, pues, a las poblaciones, ¿no? Sí, siempre hay oportunidad, Guido, siempre hay oportunidad. Y Perú es un país resiliente y hay personas talentosas en los equipos de gestión. Y yo solo quiero añadir dos comentarios puntuales a lo que ya mencionaron los invitados, ¿no? Por un lado, es clave la institucionalidad. Tener un norte constante, ¿no? Entonces, que las herramientas de gestión realmente sirven para eso, ¿no? Para planificar y generar confianza, como comentaba Midori. Ella relataba en breve la labor de las regiones para priorizar inversiones, y se hizo una herramienta técnica que fue al campo, se aterrizó eso con los actores regionales y se priorizó. Déjame decirte que es la única herramienta que hasta hoy sobrevive para gestionar inversiones en salud, porque después de ese esfuerzo importante de hace ya 7 años, no hemos tenido algo similar en el ámbito de MINSA y regiones. Y ahí viene mi comentario sobre qué hacer, ¿no? Miremos en casa, en Perú, quién está haciendo mejor las cosas hace varios años ya en estos temas, ¿no? Y lo que viene a la mente rápidamente, para mí por lo menos, es el Seguro Social, es salud. El salud tiene, desde hace varios años, ¿no? Varios años afortunadamente, internamente fortaleza que debe mostrar con mayor, claridad a la ciudadanía, a los gestores, a los decisores, ¿no? Si uno mira quién tiene en el ámbito público historia de clínica electrónica, es salud. Si uno aprecia, y eso lo sabe mejor Gabriel que yo, porque él es un experto en el tema, quién maneja mejor la logística de recursos, ¿no? La transparencia, la transversalidad, es salud, con un sistema de clase mundial que se adquirió en su momento. Si uno evalúa quién tiene modelos nuevos de gestión poblacional, modelos capitado de financiamiento, en primer nivel, ¿no? Con las UBAPs antiguas, ¿no? De hace varios años también, que están siendo cerradas lamentablemente ahora en estos últimos meses. Es una barbaridad, César. O el modelo, interhospitalario, ¿no? En Villa María del Callao, es el Seguro Social, mediante APPs. Entonces, nuevamente, tenemos un laboratorio que por diferentes razones está dando buenos resultados, ¿no? Igual en la logística, si uno ve el nivel de servicio de medicamentos en Villa Callao, ha mejorado dramáticamente con indicadores auditables. ¿Qué no está haciendo bien? Es salud. Entonces yo creo que hay que mirar ese laboratorio, ¿no? y tomar las mejores prácticas. El doctor Loro conoce el terreno desde antes, ¿no? En las regiones, en Lima, en la emergencia. Él está, de hecho, empapado en el tema. Mirar como ministerio lo que hacen otros actores y tomar esas buenas prácticas para rápidamente ganar tiempo y salvar vidas y que el sistema funcione mejor, ¿no? Ese es mi comentario al respecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora la pregunta a Gabriel del Castillo. Gabriel, ¿hay razones para ser optimistas en el tema de mejoramiento de la calidad y de los servicios de salud? Mira, tengo mis dudas acerca de ser optimista porque no he visto los pasos en la dirección adecuada y creo que hay que tomar decisiones a nivel político importantes
para conducir al sector salud en esas direcciones. O sea que no soy muy optimista, pero tengo la esperanza de que se puedan hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Para hacer esto, hay muchos frentes. Los que hemos mencionado son importantes y los qué cosas no hacer también son importantes. Por ejemplo, te digo, se prioriza muchísimo la construcción de hospitales. Yo creo que no hay que construir tantos hospitales. Por último, hay que hacer un estudio de redes integradas bien hecho y construir los hospitales en función de lo que ese estudio arroje. Pero no por construir un par de hospitales estamos haciendo una buena gestión. Yo he visto hospitales vacíos en Lambayeque, en Huánuco, de salud, hospitales que no funcionan en plena capacidad, habría que potenciarlos. Pero ¿por qué no concentrarnos en construir hospitales y no simplificar una buena gestión en quién construye y quién no construye? Porque hay muchas otras cosas que hacer. No mencionaré de nuevo las redes integrales, pero pasa por ahí. Hay que mejorar la logística, efectivamente, la logística de medicamentos. Tenemos desabastecimiento crónico y está instalado el desabastecimiento, ha mejorado mucho en Lima a partir de unos operadores logísticos que funcionan en modalidad de asociación público-privada. Este tipo de relación entre el Estado y los privados hay que potenciarla porque funciona, no solo en la logística, también en la gestión hospitalaria. Eso está probado, tenemos allí los centros funcionando. Entonces, logística es una prioridad. Otro tema importante que quiero mencionar es que en el sector público de la salud, los costos, la contabilidad de costos, es un tema que no está presente en la gestión de manera efectiva. Por ejemplo, es muy difícil generar tarifarios. Sin tarifarios es muy difícil hacer el intercambio prestacional, no solo entre MINSA y eSalud, sino entre estos y el sector privado y otras redes, ¿no? Entonces hay que apuntar a manejar costos. ¿Dónde está el dinero que tenemos que usar para mejorar el sistema de salud? Pues está en una mejor gestión de los costos, en una mejor gestión en general. Y para esto también hay que mencionar que necesitamos un nivel de gerencia de centros de salud y de redes de salud competente, formada, que tenga experiencia en gestión. Muchas veces nombramos a doctores, a médicos que tienen muy buena trayectoria, que son excelentes en medicina, pero no necesariamente en la gestión de redes y de centros hospitalarios. Entonces tenemos que incorporar un enfoque multidisciplinar en este tema de gestión. Así que yo creo que por ahí van las cosas. También hay que recuperar otro tipo de contratos para cuando haya que desarrollar infraestructuras. Hemos visto en los Panamericanos que ha habido una excelente experiencia tomada de Inglaterra con contratos NEC que priorizan la finalización de la obra en vez de estar estancados en problemas y en detener los proyectos. Se van solucionando en el camino con unidades de PMO, que son unidades de gestión de esos proyectos complejos. Yo creo que por ahí va, ¿no? Necesitamos invertir en muchos temas. El dinero está, yo creo, en gran medida en una gestión que no está siendo la más eficiente y efectiva posible. Hay que priorizarla para resolverla. Por supuesto, tenemos que garantizar una logística efectiva para que no solo los medicamentos lleguen a los pacientes, sino que se abastezca bien a los hospitales y que los servicios colaterales funcionen de la mejor manera. Gracias, Gabriel, excelente. Empecé comentando que esta pandemia lo que ha demostrado es la centralidad del tema de salud. Y yo creo que a esa evidencia, a ese poner en primera, si no es en primera, por lo menos en una de las primeras prioridades de un país, el tema de salud, yo creo que también la población, y eso ya es una impresión personal, ha comenzado a entender el valor de la institucionalidad, de los servidores
como decimos nosotros, el personal de primera línea. Ha habido un reconocimiento público, hay un agradecimiento de parte de la sociedad. Y tal vez esto podría ser una oportunidad para comenzar a hacer estos cambios importantes. Y con esta pregunta quiero dirigir la pregunta a Luis Loro, al doctor Luis Loro. ¿Hay posibilidades de ser optimistas, de mejorar, de cambiar? ¿Cómo ve la situación de la salud en el Perú en el futuro, doctor? Yo comparto la opinión de César. Si bien es cierto, el Perú es un país resiliente y lo hemos demostrado durante muchos eventos. Hemos tenido en los últimos años el H1N1, que también nos dejó enseñanzas, el terremoto del 2007, que nos dejó muchísimas enseñanzas, pero también somos un país optimista. Somos un país que pensamos en el futuro de la salud pública. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con la posición tanto de la doctora Midori cuanto del doctor del Castillo, en que el primer nivel de atención o la atención primaria en salud es fundamental. Mi opinión, quizá un poquito sesgada, es mi experiencia hospitalaria, básicamente. ¿Cierto? Soy médico de hospital y bueno, entonces de repente por ahí va un poquito sesgada. La gestión de los establecimientos de salud o de la salud, yo recuerdo la primera inversión grande que se hizo fue el shock de inversiones en el primer gobierno del presidente o del expresidente García. Sin embargo, años después, yo tuve la oportunidad de ir a Chanchamayo, por ejemplo, y los equipos estaban guardados 5 o 10 años después. Y eso era fundamentalmente porque el personal no estaba en la capacidad de manejarlos. Y luego ya con los establecimientos priorizados vino una segunda gran inversión para fortalecer el primer nivel de atención y los hospitales también. Sin embargo, y quizás sea insistente, le falta un pie a este esquema, y es el tema del recurso humano. O sea, en las regiones del interior del país, el recurso humano altamente capacitado no existe. Voy a hacer una apreciación personal. Cuando yo postulé a la residencia el año 1994, había una exigencia que el director del hospital tenía que autorizarte a qué especialidad podías venir a hacer. Y esa especialidad era qué necesitaba la institución de salud. Entonces no podías venir a hacer una especialidad que era un poco alejada de la necesidad de la población. Sin embargo, cuando asumo la red de salud Lima Este, tenía en un establecimiento el límite entre Cieneguilla y Gorochirí, de un colega que vino a hacer neurocirugía, de un establecimiento de primer nivel. Entonces ese colega no iba a regresar de ninguna manera a ese establecimiento. Y fíjense que esta pandemia nos debió enseñar que las prioridades deben ser aquellas especialidades que nos faltaron. Sin embargo, en aquellas especialidades que nos faltaron, la convocatoria de las especialidades o las vacantes han sido mucho menos que antes incluso. Increíble. Eso es por un lado. El otro lado es cómo contenemos la migración de los especialistas en las regiones del interior del país. Debemos de crear mecanismos para que permanecer en el interior de nuestro país sea apetecible, desde la parte de reconocimiento económico hasta la capacitación. Creo que allí también no tiene mayor importancia si tenemos establecimientos excelentes, bien equipados, si no tenemos el recurso humano. Y finalmente, la articulación de gobierno regional con gobierno nacional en el sentido de priorizar. Yo no he visto, y seguramente la doctora Midori debe o confirmar esto, descartar, que hayamos podido ir a algún lugar de visita y no nos hayan pedido un hospital o un establecimiento de salud. Entonces todo el mundo pide eso, y este sistema de redes integradas de salud o de anillos de contención o creación de macrorregiones con hospitales cabecera de macrorregión con determinadas especialidades, creo que podría ayudarnos a mirar con futuro y con esperanza la salud pública de nuestro país después de este golpe muy duro que nos ha dado la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias. Qué interesante, muy importante. Realmente estamos tocando varios temas cruciales: institucionalidad, descentralización, atención primaria, en fin, varios temas. Vamos a
ir por una última ronda que sea a forma de reflexión y de despedida, y vamos a empezar por César, con César Amaro. César, ¿podrías comentarnos si estamos encaminados hacia una transformación del sistema de salud? ¿Cuál es tu impresión? Y aprovecho esta pregunta también para agradecerte tu presencia y tu valioso aporte en la edición de este programa. Bueno, siempre hay que ser optimista y creo que los retos están para superarse. Entonces, yo soy optimista por el cambio. Es una nueva oportunidad. La pandemia nos deja lecciones muy dolorosas. Digamos, sabemos que eso solo ha demostrado nuestra debilidad como sistema, pero es una nueva oportunidad para asumir. Y yo solo quería decir que es clave ponerle mucho esfuerzo e inversión a los sistemas de información para enterarnos que estamos bien o que estamos mal, ¿no? O que podemos mejorar, ¿no? Entonces yo apostaría mucho también por ese tema. Comparte la agenda pendiente. Gracias por la oportunidad. No, César, felices de que estés aquí. Muchas gracias. Hemos disfrutado de toda esta conversación y espero que igual que los televidentes y las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, etcétera. Pero lindas reflexiones, realmente importantísimo. Gracias, César. Quiero pasar por Gabriel. Gabriel, ¿podemos comentar cuál es el futuro de la salud en Perú? ¿Cuáles tus impresiones? En fin, tus palabras también de cierre y de despedida. Gracias. Mira, yo creo que es importante que se tomen las decisiones políticas para enrumbar el cambio en la salud en el Perú. Ahora las autoridades han estado en estas últimas épocas pues muy enfocados en la pandemia y es normal y era necesario, ¿no? Pero en algún momento tenemos que abrir una carretera hacia el futuro y pensar en cómo va a ser el modelo de salud del futuro, y dar los pasos poco a poco, no precipitarnos con fusiones ni precipitarnos con temas demasiado onerosos y complejos, porque hay unos temas elementales que hay que resolver, ¿no? Entre ellos, efectivamente, coincido con César que los sistemas de información y la digitalización en salud es una prioridad. Ya he mencionado la logística y también coincido con el doctor Loro sobre el tema de los recursos humanos y creo que ahí también hay un punto donde hay que concentrarse con prioridad. Miren, un estudio que hicimos en Salud cuando yo estuve en la gestión, comparamos los sueldos anuales brutos de los médicos de salud con los anuales brutos de los médicos de MINSA. Y este es un estudio que no es tan simple porque en las planillas de estos profesionales hay muchos bonos, hay muchas negociaciones que deben cumplirse, etcétera. Entonces, calcular el sueldo total anual es medio complicado. Cuando lo hicimos, el resultado fue que los sueldos en Salud exceden por mucho a los sueldos en MINSA. Si vemos allí las tablas que se usan para negociar salarios, no nos damos cuenta porque hay muchos bonos que están involucrados. Pero si hacemos un estudio profesional, vamos a ver que hay que resolver eso. Por ejemplo, esa es una precondición para una futura integración de los sistemas, pero antes hay que trabajar esto de todas maneras. Los salarios, la complejidad del tema de bonos y las negociaciones que han habido hacen que la planilla sea complicadísima de manejar. Entonces, en cuanto a las condiciones laborales, hay un tema importantísimo. Es cierto también que los médicos prefieren trabajar en Lima o en las capitales de provincias y no en el interior del país. Y ese es un gran problema. Se necesita ser creativos en incentivos para tenerlos dispuestos a permanecer en esas posiciones. Obviamente, definir qué tipo de especialidades se necesita en cada sitio, pero necesitamos que quieran ir a trabajar allí. Ellos no van a trabajar a una provincia alejada porque no hay clínicas donde puedan compensar el salario no suficiente que ganan en la entidad pública. Entonces, ese tipo de problemas sistémicos tienen que ser resueltos. Y esto es el caso de los médicos, pero también se puede dar a nivel de otros grupos ocupacionales, ¿no? Entonces, hay muchos temas de base
En resumen, yo diría primer nivel, redes integradas de salud, logística, sistemas de información, temas de gestión de personal, y coincido con César en que el rol rector y no operativo del MINSA y la resolución de los conflictos de interés con su salud son asuntos prioritarios. Perfecto, muchísimas gracias. Ya nos ganó el tiempo y ya vamos a pedir a la doctora Midori que por favor dé las últimas palabras de cierre. Brevísimo, por favor, doctora. Le agradezco. Yo celebro el optimismo de César y yo también tiendo a ser una persona optimista en el sentido de buscar dentro de la realidad oportunidades de mejora. Sin embargo, sí creo que debemos estar alerta y atentos a lo que está pensándose alrededor del sistema de salud. A mí me preocupa, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en Latinoamérica de México, la desaparición del Seguro Popular, la vuelta atrás respecto de separación de funciones, y veo algunas señales en ese sentido en el discurso reciente en el Perú. Entonces quiero ser optimista, pero sí creo que tenemos que estar muy alertas porque cambiar esos principios fundamentales que tienen que ver con mayor eficiencia, mayor priorización, es decir, no dejar que el sector sea capturado por un grupo de intereses u otro, sino que esté efectivamente el paciente, la población, el usuario, su familia, en el centro de la preocupación de estas prioridades es fundamental. Y repito, hay algunas señales que pareciera que quisiéramos ir por el camino de México y eso me preocupa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Realmente he estado muy complacido y a todos ustedes amigos que nos han acompañado. Gracias por su amable y gentil e inteligente compañía, como decía un colega mío. Yo quiero agradecerles. Soy Guido Sánchez Yávar y saben ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales como el Instituto del Futuro. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias a este panel de lujo que tuvimos hoy día. Un aplauso para todos ustedes y muchas gracias. Muy buenas tardes.